Muy buenas tardes a todos. Empezamos esta clausura del tercer seminario de pensamiento político del Club Tocqueville. Como sabéis, esto es posible gracias a vosotros y gracias también al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que nos ayuda durante todo el año para poder organizar este ciclo. Y hoy hemos decidido que para clausurar esta edición pues podíamos dedicarnos a un tema que no es polémico, que no genera ninguna controversia, que no provoca titulares, como es el feminismo y la ideología de género. Así que esta tarde vamos a hablar de esta cuestión con dos ponentes maravillosos que además pues tienen mucha experiencia, conocimiento, han trabajado, han estudiado sobre esta cuestión y la verdad es que nos hace mucha ilusión poder trabajar este tema. Hacía tiempo que lo queríamos hacer y por fin lo estamos haciendo. Y además ha coincidido que este mes de mayo se celebran o se recuerdan los 100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán y creo que es un buen momento también para hablar de feminismo, ¿no? Y para discutir sobre, bueno, si estamos intentando en estos momentos, según algunas voces que se escuchan y algunos discursos en los medios, si estamos intentando ordenar nuestras sociedades y las relaciones entre las personas de acuerdo a conocimientos y de acuerdo a experiencias o de acuerdo a las teorías de algunos activistas sociales, ¿no? Entonces, para discutir sobre estas cuestiones, tenemos esta tarde con nosotros a la profesora Paloma Durán y La Laguna, que es profesora de Filosofía del Derecho, catedrática acreditada en la Universidad Jaume I, doctora en Derecho y en Ciencia Política. Ha sido directora del Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha sido también directora de la División de Partenariado y Políticas Globales en la OCDE, o sea, una amplia experiencia en organismos internacionales. En la universidad también ha trabajado, ha investigado, ha dirigido grupos de investigación sobre género y además también aquí en España ha sido directora del Departamento de Relaciones Internacionales y subdirectora de programas del Instituto de la Mujer, cuando estaba entonces en el Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales. Y también vamos a conversar con Ferran Tutén-Gibert, que es escritor, que fue profesor de Humanidades en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra y en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, la Universidad Ramon Llull. Él actualmente también colabora como columnista en el diario El País y en la revista digital La Apuñalada. Y su último libro, del año 2020, Imitación del hombre, es un ensayo sobre los aspectos sociales, políticos, filosóficos y también estéticos de la tendencia mimética que tenemos las personas. Entonces, vamos a dividir el coloquio 20-25 minutos. Empezaría la profesora Durán, luego Ferran Tutén y aprovecharíamos luego el tiempo pues, para abrir un debate y para tener un coloquio con todos vosotros, como hacemos siempre. Así que, sobre todo, nosotros os damos las gracias, Paloma y Ferran, por compartir esta tarde con nosotros. Paloma, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo sí que tengo todos los micrófonos en orden, ¿no? Y me podéis escuchar perfectamente. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la posibilidad de hablar de un tema que me parece especialmente interesante y sobre todo que está ahora mismo, yo no diría de actualidad, pero que se sigue utilizando desde el punto de vista político. Entonces, a mí me gustaría, por lo menos lo que se me ha pedido, es que centre mi intervención en el trabajo de las organizaciones internacionales y en cómo se ha planteado el tratamiento de todos los temas de género. Pero me parece que es muy importante, antes de hacer esa aproximación a lo que han hecho las organizaciones internacionales, como aclarar no es la terminología, pero diría algunos presupuestos para poder entender o para poder plantear de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y de qué hablamos cuando hablamos de género. A mí una de las cosas que me parece muy importante para hablar de todo esto es que en realidad el feminismo por definición es un movimiento social que lo que propone y así nació es la igualdad entre mujeres y hombres, ¿eh?
Por tanto, si de lo que se trata es de promover la igualdad no es patrimonio de ningún partido político, la igualdad es un valor social y en el caso de la Constitución española, además, reconocido como uno de los principios del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Por tanto, cuando hablamos de la igualdad, de lo que estamos hablando es de un valor de carácter social que corresponde a toda la sociedad, que no es patrimonio de ningún partido político y que no es patrimonio de un solo grupo o de un solo sector de actores dentro de la sociedad. Me parece que esto es importante como presupuesto básico. Segunda cuestión, yo creo que también es muy importante señalar que, o sea, de qué hablamos cuando estamos hablando de lo que significa el feminismo, ¿eh? El feminismo, desde mi punto de vista, y obviamente respeto otros planteamientos y otros modos de entenderlo, por supuesto, pero lo que yo entiendo y lo que a mí me parece es que el feminismo se podría decir que tiene como tres etapas, ¿eh? Un primer momento, que es el nacimiento de todo el movimiento feminista, que sobre todo, claro, porque hablamos del feminismo, pero luego en cada país, en cada sector y en cada región geográfica el feminismo ha evolucionado de una manera muy diferente y obviamente el planteamiento del feminismo en Estados Unidos es muy distinto de lo que ha pasado en Europa o incluso dentro de Europa es muy distinta a la evolución que se ha vivido en Francia o que se ha vivido en España. Pero en términos generales y teniendo en cuenta todos estos matices que habría que considerar, me parece que se podría decir que hay una primera etapa del feminismo donde lo que se reclama es el reconocer para la mujer derechos que hay reconocidos para los hombres y que las mujeres no tienen reconocidos, con un planteamiento muy radical en el sentido de que lo que se pretende es que la mujer esté al mismo nivel que los hombres, sobre todo en el ámbito laboral, y por tanto todo lo que suponga un obstáculo para que la mujer se incorpore a esa carrera hay que hacerlo desaparecer y eso justifica o explica, ¿no?, que en un primer momento el feminismo, el primer obstáculo para que las mujeres puedan participar en la vida laboral es la maternidad y por tanto hay que aprobar el aborto. Por supuesto que es otro obstáculo el que una persona esté atada por la institución matrimonial, con lo cual por supuesto que hay que promover el amor libre como una de las banderas, ¿no?, de un primer feminismo radical. Una vez que ese feminismo, esa primera etapa ha sido de alguna manera superada y empieza el reconocimiento de derechos para las mujeres, hay un segundo momento en el que lo que se plantea es, bueno, no se trata solo de que a las mujeres nos reconozcan unos derechos, sino que de lo que se trata es de que las mujeres asuman el protagonismo que han tenido los hombres históricamente y que nos corresponde de alguna manera a nosotras. Por tanto, en esa segunda etapa lo que se está planteando es un movimiento feminista donde se pretende defender los derechos de las mujeres, para las mujeres, con las mujeres, es decir, se plantea la defensa de un movimiento social donde los hombres quedan completamente al margen, lo cual desde mi punto de vista es un error importante porque entre otras cosas para conseguir la igualdad hace falta la participación de todos los actores, no solamente de unos, pero esta segunda etapa del feminismo lo que está proponiendo es el liderazgo de las mujeres solo con las mujeres y para las mujeres. Y eso explica que, de hecho, todos los movimientos y las asociaciones de mujeres que nacen entre los 60 y los 70, por lo menos en algunos países europeos, son centradas exclusivamente en la batalla de las mujeres por las mujeres. Pero luego hay un tercer momento que es, yo creo que también potenciado por todo lo que ha supuesto todas las conferencias de Naciones Unidas, donde las mujeres han pasado del reconocimiento de los derechos en la primera fase a ese afán de protagonismo en la segunda fase, a un tercer momento del movimiento social feminista, donde lo que se está planteando, algunos autores hablan del feminismo de la diferencia, donde lo que se está planteando es vamos a defender la igualdad considerando que las mujeres y los hombres podemos construir conjuntamente la sociedad y sobre todo donde necesitamos que hombres y mujeres asumamos lo que significa la igualdad y los beneficios que tiene la defensa de la igualdad para toda la sociedad. Que ese sería, desde mi punto de vista, el planteamiento adecuado de lo que significa el feminismo. Pero yo, más que el feminismo de la diferencia, y esto es lo que voy a tratar de explicar porque estoy firmemente convencida de que es la manera de construir sociedad, por lo que me parece que hay que optar es por el feminismo de la libertad, es decir, por un planteamiento social donde no hay modelos y por tanto las instituciones no tienen por qué imponer un determinado modo de vivir
como mujer o como hombre, o una determinada lectura, una determinada versión de lo que significa el feminismo, punto número uno, y donde las instituciones lo que hacen es garantizar la libertad de las personas. ¿Eh? Garantizar la libertad de las personas significa que es igual de legítimo que una mujer o que un hombre opte por tener 300 trabajos y dedicar el 100% de sus energías a una vida profesional plena y absoluta, o dedicarlo a la familia, o dedicarlo a una combinación, o dedicarlo a sus seres queridos. Por tanto, el planteamiento de todo lo que yo voy a decir es la defensa, si se puede hablar así, ¿verdad?, de un feminismo de la libertad. En segundo lugar, hay una segunda cuestión que me parece muy importante a la hora de plantear todo esto, que es de qué estamos hablando cuando hablamos del término género. ¿Mm? El término género es un término que, como es muy bien sabido, nace en las universidades americanas en la década de los, yo diría, de los 60, que es cuando empiezan a desarrollarse y consolidarse los estudios de género, y donde se plantea que para llevar a cabo unos estudios, inicialmente en los departamentos que había en Estados Unidos, los estudios sobre mujeres, que es como empieza el proceso, lo que se plantea es que incluso los datos estadísticos sobre la situación de las mujeres hay que ponerlos en combinación con respecto a la situación de los hombres. Y precisamente si de lo que se trata es de hacer una comparativa, lo que se empieza a plantear es, bueno, hay datos que confirman que lo que se ha hecho ha sido una construcción cultural de los roles que se han atribuido a las mujeres y a los hombres. Con lo cual, de lo que se trata es de hacer una combinación de esa construcción cultural y de lo que es propiamente biológico. Por tanto, cuando se habla del sexo, estamos hablando de la diferencia biológica, y cuando hablamos del género, de lo que estamos hablando es de la construcción cultural que se ha hecho de esa distinción. Sobre esta base, que me parece que no es solamente una teoría, es lo que se asumió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, organizada en Pekín en el año 1995. Yo tuve la gran suerte de participar en ese foro, de estar en las últimas sesiones en las que se aprobó, bueno, estuve en todas las sesiones, pero vamos, especialmente en la última, que fue cuando se aprobó en Pekín. Los dos últimos documentos que se aprobaron fueron los párrafos relativos a la definición de la familia y la declaración de la presidenta, donde se especificaba el contenido que se le daba al término género. Yo, si me permitís, voy a intentar leer en 2 segundos, porque no lleva más, lo que se incluyó en la Declaración sobre Género en Pekín en el año 1995. Todos los estados acordaron que la presidencia haría una declaración explícita para explicar qué se entendía sobre el término género. Y dice esa declaración, son 3 párrafos. El primero dice que el término género se ha utilizado e interpretado comúnmente en su acepción ordinaria y generalmente aceptada en muchos foros y en las conferencias de Naciones Unidas. En segundo lugar, no había para la declaración, para la conferencia de Pekín, ninguna indicación de que en la plataforma de acción se pretendiese asignar al vocablo otro significado o connotación distintos de los que tenía hasta entonces. Y en tercer lugar, dice el texto, o sea, dice la declaración de manera textual: el término género debe interpretarse y comprenderse igual que en su uso ordinario y generalmente aceptado. Con esto lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de género, de lo que estamos hablando es de la construcción cultural de las diferencias entre mujeres y hombres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en todo este proceso de los llamados estudios de género ha habido diferentes fórmulas del movimiento feminista que han interpretado el contenido del término género de manera distinta. Fundamentalmente, los 2 casos donde se ha dado ha sido en el llamado ecofeminismo, que lo ha defendido sobre todo Vandana Shiva, y donde hay otros matices en los que no voy a entrar por razones de tiempo, y hay una segunda versión que es el llamado queer feminism, que lo lidera Judy Butler, autora en el año 1990 de un libro que fue el que realmente causó todo el cambio sustancial, especialmente en Estados Unidos, que es The Gender Trouble. Y en ese libro, Judy Butler lo que propone es que al final la identidad sexual, lo que se ha entendido por género y por tanto como construcción cultural,
afecta también al sexo, de manera que una persona nace como varón o como mujer, pero la identidad sexual se construye con la educación, con el entorno en el que esa persona crece, etcétera, etcétera. ¿Eh? De aquí, y utilizando todo el planteamiento de Butler, hay muchas personas y muchos autores que han empezado a hablar de la ideología de género, que es en este contexto y desde mi punto de vista, o por lo menos yo así lo veo, una lectura muy simplificada de lo que significan los estudios de género y los estudios sobre la situación de las mujeres. Entonces, en ese contexto, que me parece que de alguna manera ilustra lo que ha pasado en las organizaciones internacionales, hay que ver qué ha pasado en Naciones Unidas, qué ha pasado en el Consejo de Europa, qué ha pasado en la Unión Europea, qué ha pasado en la Unión Africana, qué ha pasado en la Organización de Estados Americanos, y obviamente todo esto es imposible plantearlo en los 10 minutos que me quedan. Entonces, yo lo único que voy a decir, que me parece también muy importante, es que cuando hablamos de las organizaciones internacionales, y muchas de las personas que estáis aquí lo podréis explicar muchísimo mejor que yo, las organizaciones internacionales no son superpoderes al margen de los Estados miembros. Las organizaciones internacionales son, o por lo menos en las que yo estoy pensando, Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, son organizaciones donde los Estados miembros toman decisiones y la secretaría de esas organizaciones internacionales implementa esas decisiones. Con esto lo que quiero decir es que quien ha marcado la pauta de los documentos de Pekín, de los documentos políticos y jurídicos que se han aprobado en todas las organizaciones, han sido los Estados miembros. Y en ese sentido me parece que es muy importante hacer una lectura de lo que ha hecho Naciones Unidas o de lo que han hecho otras organizaciones internacionales teniendo esto en cuenta. Detrás de las decisiones en las organizaciones internacionales, obviamente hay decisiones de carácter político, y lo que no se puede hacer es utilizar el parapeto de las organizaciones internacionales para defender determinadas posiciones políticas, que es lo que lamentablemente ha sucedido en algunos países europeos. En el caso de Naciones Unidas, lo único que voy a subrayar, y me parece muy importante, es que Naciones Unidas ha trabajado como en paralelo, la vía política y la vía jurídica. En Naciones Unidas, la referencia para hablar de los temas de igualdad y no discriminación para las mujeres es el Convenio de Naciones Unidas del año 1979, con los 2 protocolos opcionales que se aprueban en el año 2000. En ninguno de estos 3 documentos se habla del término género. Es verdad que el convenio es del año 1979, o sea que probablemente o quizá el lenguaje no era el lenguaje que ahora mismo utilizamos, pero en cualquier caso el comité que se encarga, como es bien sabido, cuando se aprueban los convenios en Naciones Unidas, el propio convenio establece la creación de un comité al cual los Estados miembros reportan cada 4 años y dicen cómo están cumpliendo con ese convenio. En el caso de las recomendaciones que ha ido aprobando el comité del CEDAW, que es como se llama el convenio de Naciones Unidas, esas recomendaciones nunca, o por lo menos hasta donde yo sé, ninguna de ellas ha desarrollado una narrativa específica sobre lo que significa el término género. Y ha seguido hablando de la igualdad y la no discriminación con respecto a las mujeres. Y me parece que esto es muy significativo. Otra cosa es que en la vía política, además de las conferencias de Naciones Unidas, con las declaraciones y con las resoluciones que se han ido aprobando en la Asamblea General de Naciones Unidas, se haya integrado el término género y algunas de las posiciones con respecto al término género que se pueden defender en una posición o en otra. Por tanto, cuando hablamos del papel de Naciones Unidas, yo creo que hay que diferenciar muy bien si estamos hablando de las decisiones jurídicas o de las políticas, y en el caso de hablar de las políticas, cuáles son los términos que se están utilizando. Quien plantea esto con respecto a las políticas de Naciones Unidas, claro, yo tengo aquí 5.000 datos de todo, pero que no cunda el pánico porque no voy a entrar en todos estos datos, pero me parece que es muy interesante que este sistema de Naciones Unidas de la doble vía, del doble track jurídico-político, es el que también se ha seguido en el caso del Consejo de Europa, el que se ha seguido también en la Organización de Estados Americanos, en la Unión Africana, incluso en la Unión Europea,
que por cierto en el caso de la Unión Europea hay muchos ámbitos que afectan a la igualdad entre mujeres y hombres sobre los cuales la Unión Europea no tiene posición común y esto ha causado y ha generado verdaderos problemas en los procesos de negociación. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la prostitución, donde no hay una legislación común para todos los países sobre este tema y donde las posiciones, por ejemplo, entre Holanda, que tiene incluida a las prostitutas en el sistema de la seguridad social, y Suecia, por ejemplo, que tiene permitida la prostitución, pero está penalizada la comercialización de la prostitución, la diferencia de legislación es sustancial, ¿eh? Ahora otra cosa es que, teniendo esto en cuenta, a la hora de plantear el papel de Naciones Unidas podamos pensar en temas concretos donde en Naciones Unidas se han politizado excesivamente las cosas, ¿no? Como puede ser todo el tema del desarrollo de los llamados derechos sexuales y reproductivos, donde, por cierto, desde el punto de vista jurídico, tampoco hay un documento, más que un documento, un tratado internacional de Naciones Unidas donde se hable específicamente de esto, porque el argumento que se ha utilizado, que puede parecer que es un argumento legal, pero yo creo que tiene una carga ideológica importante, es que en Naciones Unidas los derechos son universales. Si reconocemos derechos específicos para cada grupo de población, estamos abriendo un problema importante referido al tema de la discriminación. Y en ese sentido, cuando se ha hablado de la salud sexual y reproductiva, que es una parte muy importante de la salud, por supuesto, eso se integra y forma parte del derecho a la salud. Por tanto, no habría, desde el punto de vista jurídico, espacio para el reconocimiento de un derecho adicional que afecta a un derecho ya reconocido, ¿eh? Políticamente se puede entender, se puede plantear de otra manera, pero el argumento jurídico que se ha utilizado siempre en Naciones Unidas ha sido este. Y lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, del Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene un convenio específico. Es verdad que en el Consejo de Europa el trabajo que se ha hecho, que también ha sido vía política y jurídica, si se quiere, ¿no? El Consejo de Europa en el Convenio Europeo del año 50 lo que reconoce es la igualdad en términos genéricos y por tanto no hay una medida específica que afecte a la igualdad entre mujeres y hombres. Se ha aprobado un convenio específico sobre la violencia contra las mujeres en el año 2011, bastante después, y realmente las declaraciones ministeriales que se han hecho en el Consejo de Europa, por tanto los instrumentos políticos se han planteado inicialmente en términos de igualdad entre mujeres y hombres y en la actualidad en términos de igualdad de género. Y de hecho las estrategias que se han aprobado ahora mismo en todas las organizaciones son estrategias de género, ¿eh? Pero me parece que cuando se plantean todos estos temas, y más desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, creo que es muy importante matizar de qué estamos hablando. De qué estamos hablando en cada caso, qué es lo que se entiende por género, en qué términos estamos hablando del feminismo y de qué manera se interpreta, ¿eh? Y luego, después de eso, podemos entrar, si se quiere, como en una segunda fase donde habría que ver, ¿no?, cuáles son las políticas de los diferentes Estados miembros para poder hablar de esto. Yo no quiero ser excesivamente provocadora porque el término género y este tema me parece que lo promueve, pero una cosa que me parece muy interesante es que en España, por ejemplo, y lo puedo decir porque acabo de llegar y por tanto me siento libre todavía de pronunciarme y decir las cosas que pienso, ¿verdad? En España, la ley que se aprueba sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el año 2007, esa ley mezcla en el preámbulo, desde mi punto de vista, no estoy hablando del término de la sustancia, o sea, desde un punto de vista puramente jurídico, el preámbulo de esa ley es altamente criticable, porque en esa ley se está mezclando la plataforma de acción de Pekín, que es un documento político, con el Tratado de Ámsterdam, que es uno de los pilares constitutivos de la Unión Europea, con el Convenio de Naciones Unidas del año 79, con las disposiciones del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el tema de género. Es decir, desde mi punto de vista lo que hay es una falta de rigor para plantear de qué igualdad estamos hablando, de qué género estamos hablando y cuál es la naturaleza de los documentos que estamos utilizando. Entonces, con esto lo que quiero decir, y ya termino, Nuria, es que me parece que hay una utilización ideológica, como la ha habido también desde el punto de vista histórico en nuestro país, del tema de la igualdad entre mujeres y hombres y del tema de género, ¿eh? Y la prueba más clara es que, por ejemplo, en nuestro país no creo que haya demasiada gente que sepa y que conozca el trabajo que hizo Concepción Arenal,
que es prácticamente la que inventó todo el derecho penitenciario en Europa y que además articuló el primer manual que en nuestro país se hizo de derecho internacional, por supuesto prescindiendo de toda la tradición de Bartolomé de las Casas and Company, pero digo recientemente, y que ha sido citada en muchísimos textos en Estados Unidos y en el mundo entero, pero el problema, digo el problema, desde el punto de vista ideológico, pues Concepción Arenal se sabe muy bien que era una mujer católica practicante y con un planteamiento de la vida que muchos calificaban de conservador, aunque los conservadores la calificaban de progresista, o sea que fue una mujer con una personalidad muy interesante, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y como hay tiempo para las preguntas, espero que podamos hablar un poquito más porque he dicho la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que me hubiera gustado. Muchísimas gracias. No, no, y nosotros también hemos escuchado la mitad de la mitad de lo que nos hubiera gustado. A mí la verdad es que me han surgido un montón de preguntas, pero me voy a contener. Vamos a darle paso a Ferran y luego, como bien decías, en el coloquio yo creo que van a salir muchos temas, ¿no? Muy bien. Ferran, no sé si puedes ahora ¿Me oye conectar bien? el ¿Se me micro. oye? ¿Se Sí, me sí, oye? se te oye, se te oye, se te Bien. oye, gracias. Es que me parece que hoy el antipatriarcado me está haciendo maniobras. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paloma. No la conocía y estoy encantado de conocerla. Y celebro que haya personas que estén en esta línea en estos momentos, porque el panorama me parece en general muy desastroso. Me gustaría empezar hablando un poco desde la perspectiva histórica de lo que ha sido y de lo que es el feminismo. Ya lo ha hecho Paloma, pero insistiré en algunas cosas particulares. Siempre ha habido en toda la historia de la tradición occidental personas que han defendido la igualdad de los dos sexos, pero es a partir de finales del siglo XVII y se desarrolla todo esto en el XVIII, cuando hay una intensa preocupación intelectual por conseguir esa igualdad y aparecen figuras de mujeres muy importantes que llevan una vida intelectual activa, especialmente en la aristocracia francesa, también inglesa, europea en general, pero muy especialmente en la francesa. Y me gustaría hablar de mujeres como Madame du Deffand, autora de miles de cartas con Voltaire, con Diderot, con D'Alembert, con todos los enciclopedistas, con Montesquieu. Tuvo también una correspondencia muy importante con Horace Walpole y, y, y su estilo es, desde el punto de vista literario, extraordinario, desde el punto de vista del pensamiento, es de mucha profundidad. Es una mujer muy mordaz, muy irónica, de un espíritu liberal extraordinario en su momento. El crítico francés Saint-Beuve dirá después que su prosa es la mejor prosa del siglo XVIII, que no es poco. Vuelvo a tener problemas aquí. Vale, se me oye, ¿no? Sí, sí, se te oye, se te oye. Estoy como no podía conectarme con un ordenador, estoy con los dos y es un lío. Bueno, perdón, disculpa por todo esto. Bueno, aparte de Madame Deffand, Madame de Pompadour, que tiene una influencia fundamental en lo que es la enciclopedia, que apoya como nadie a Diderot en ese proyecto enciclopedista, sé que forma parte del pensamiento ilustrado, del impulso del pensamiento ilustrado. Está la inglesa Mary Wortley Montagu, la esposa del embajador de Gran Bretaña en Turquía, que es la mujer que importó a Europa, a partir de unas tradiciones locales que observó en Turquía, la protovacuna, lo que se llamaba la inoculación en ese tiempo. Y en ese momento había mucha oposición a eso. Se la llamaba asesina de niños y cosas de este tipo. Algo parecido a lo que ocurre ahora con el negacionismo de las vacunas. Después, bueno, puedo referirme también a Madame de Staël, a figuras femeninas importantísimas durante todo el siglo XVIII. A veces se dice, sí, claro, pero eso era la aristocracia. Bueno, pues, la aristocracia es quien
es quien originó la Revolución Francesa, ¿no? El pensamiento ilustrado procede de la aristocracia y es lo que se podía hacer en ese momento. Ese estado de cosas me parece que es completamente nuevo, que no hay antes de ese momento esa presencia tan importante de las mujeres. Podemos ver también en la literatura, en las novelas de Stendhal, principalmente en la Chartreuse de Parma, ese papel que tienen las mujeres de influencia en las actividades políticas y sociales del momento. Por supuesto, no han conseguido todavía los derechos de igualdad y están muy lejos de esto, pero sí que tienen una participación muy activa en la vida cultural, política, general de las élites europeas. Estamos refiriendo siempre a élites, ¿no? Esta situación llega hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue la plasmación de los ciudadanos ilustrados, fue básicamente una sangría tremenda, una carnicería. Se dedicaron a asesinar gente principalmente. Pero después de esto empieza una preocupación efectiva por conseguir derechos, lo que desembocará, y estamos ya en la segunda ola, lo que he dicho primero sería la primera ola, la segunda ola de feminismo, podríamos decir, se caracteriza principalmente por la reivindicación del sufragio, por la libertad de matrimonio, por la patria potestad que solo la poseen los hombres en ese momento. Y eso durará hasta mediados del siglo XX, cuando ya hablamos de la tercera ola, en los años 60, que es cuando se consiguen los primeros derechos de igualdad, se reivindica, bueno, se consigue la despenalización de los anticonceptivos, se pide la despenalización del aborto, la mujer se incorpora al trabajo. En Inglaterra se consiguen permisos de maternidad, no en otros países, pero ya es un principio muy importante. Y el feminismo empieza a aparecer ya como movimiento feminista hasta que todo esto se mantiene en una unidad, hasta que se divide en dos facciones completamente irreconciliables. Una que es la tradicional, la que defiende la libertad de la mujer para vivir su propia vida, para desarrollar su actividad profesional, humana, en todos los sentidos, para realizarse como persona, que es lo que vemos en las mujeres a las que yo he mencionado del siglo XVIII. Y aparece otra facción, podríamos llamarla radical, pero creo que nos quedamos cortos con lo de radical, que ya no quiere la igualdad, sino que lo que quiere es la confrontación. Lo que quiere es, aparece entonces también la idea de patriarcado. Todo lo que ha conseguido la cultura occidental se considera que es algo que se ha conseguido por el hombre y para el hombre, y se pretende eliminar al hombre de la dirección de la sociedad y sustituirlo por la mujer, que se considera superior en muchos sentidos, se considera más empática, parece la palabra empatía que se utilizará hasta la saciedad, la mayor sensibilidad, la facilidad para resolver conflictos, todas esas cosas que nada tienen que ver con la realidad, porque lo que importa en los seres humanos son las facultades superiores que se ejercen con el intelecto y no con las emociones ni con las hormonas, ¿no? Entonces, de lo que se trata en una parte del feminismo es de conseguir, en colaboración con toda la sociedad, con los hombres, la igualdad, y en otra parte en esa confrontación con los hombres. Eso se va radicalizando. Aparece entonces también una influencia muy importante de los estudios postestructuralistas, deconstruccionistas. Estoy hablando de Derrida, de Foucault, de Bataille, que ocupan los departamentos universitarios, principalmente en el mundo anglosajón. Llaman a todo eso French Studies, pero quien lo desarrolla, yo no voy a hacer responsables de todo lo que ocurre a Foucault y a Derrida. Me reservo mi opinión sobre sus obras, pero sí que los ecos de las teorías que ellos generan llegan a las universidades, ocupan los departamentos, se educan nuevas generaciones de estudiantes en esa idea radical del feminismo, que significa la oposición al hombre blanco heterosexual, como últimamente en el último ensayo que ha publicado Pascal Bruckner,
un coupable presque parfait, o sea, un culpable casi perfecto. Dice que todo apunta a la idea de la demonización del hombre blanco heterosexual, ¿no? Y aquí entramos ya en lo que llamamos la cuarta ola, que creo que empieza más o menos en los años 80, cuando ese dominio de los departamentos universitarios en ciencias sociales y humanidades es total ya por parte de ese radicalismo de género. Paloma ha hablado del sentido de la palabra género. Gender en inglés significaba simplemente lo mismo que en español sexo, es decir, la diferenciación entre sexo masculino y sexo femenino, pero a partir de ese momento la palabra género lo que implica es los estereotipos, las maneras de comportarse propias de hombres y mujeres a las que se le niega todo origen biológico, y es cuando se usa ya de manera constante esa frase que hemos oído todos no miles sino millones de veces: el género es una construcción social, que pronto pasará ya en el siglo XXI a ser el sexo la construcción social, ¿no? Ahora se habla de esa barbaridad que uno no es hombre ni mujer ni nada, simplemente es el sexo que se le asignó en el nacimiento, que es algo completamente irracional, pero sin embargo se repite. Y hay en eso una animadversión hacia lo masculino. Hay una condena también de la heterosexualidad, que no es algo, a veces se dice eso y alguien te contesta que, bueno, esos son cuatro locos. No son cuatro locos. La directora del Instituto de la Mujer, actualmente de las Mujeres, ha cambiado el nombre cuando les gustaba de la mujer y ahora se llama de las Mujeres, Beatriz Jimeno, cuando tomó posesión de su cargo, lo primero que dijo es que la heterosexualidad no era normal. Y eso no lo dice uno cualquiera, lo dice la directora de una institución de gobierno. Me parece completamente escandaloso, pero nadie se escandaliza por eso, está como asumido, ¿no? Al mismo tiempo, no solo es, puedo dar otro ejemplo de algo parecido, ¿no? En el año 2019, subvencionado por el Ayuntamiento de París, se celebra un festival cuyo eslogan es "salgamos de la heterosexualidad", o sea que empieza una criminalización de la heterosexualidad. Entonces, uno solo puede ser mujer homosexual y el hombre heterosexual tiene que desaparecer porque es quien ha provocado todo el mal de este mundo. Esta es la idea que se ha ido imponiendo y que una vez, antes he hablado de los estudiantes, de los departamentos universitarios, los estudiantes formados en estos departamentos, cuando llegan a la vida profesional y después llegan al poder como políticos, eso llega a la legislación y es en donde estamos ahora. Bien, en estos momentos hay una oposición, una lucha entre el feminismo, podríamos llamar, tradicional, tanto el liberal como el más radical. Radical me refiero al que pretende incidir en el lenguaje, con el lenguaje inclusivo, pretende que todo se resuelva por cuotas. Bueno, ese feminismo y el liberal, el que defiende la igualdad absoluta y no considerar a las mujeres como algo que tienen que tutelar antes el patriarcado y ahora el feminismo, todo el feminismo está en contra de esa tendencia actual de la ideología de género que acaba desembocando en una serie de leyes, entre ellas la que se está preparando en España, la ley trans, como se la conoce, que ya es vigente en otros países. Creo que uno de los primeros lugares en los que se aprobó es California. Como aquí hay juristas, alguien ya me corregirá si digo algo que no es correcto, pero lo que sí que sé que esto está vigente en California, en Nueva York, en otros estados americanos, en Canadá, en Inglaterra, en los países escandinavos. Eso comporta que ya no existe la diferenciación sexual entre hombres y mujeres, que el género y el sexo no existen, que es algo que cada uno se construye como le da la gana, y que estas leyes permiten que alguien se pueda declarar hombre o mujer independientemente de su apariencia física y de su condición biológica. Yo mismo, sin ni siquiera afeitarme, puedo si esta ley llega a ser vigente, puedo pedir que se me considere mujer a todos los efectos, y entonces puedo acudir
a todos los beneficios que tiene la mujer reconocidos en las actuales legislaciones, puedo ir a refugios para mujeres, puedo, si soy un delincuente, puedo seguir mis condenas en cárceles de mujeres, en fin. Esto es lo que pretenden estas leyes, ¿no? Que esto ha llegado a un extremo de irracionalidad, de locura. Hay que hablar de locura. Se está negando la realidad, no existen ni hombres ni mujeres, simplemente existe lo que cada uno proclama que es. Se puede ver de manera muy preocupante ya en España. En Inglaterra, luego hablaré de España enseguida, en Inglaterra han pasado casos tremendos, extremos, como el caso hay varios, pero más conocidos, de un hombre condenado por violación, hombre, que estando en la cárcel decide proclamarse como mujer, como la ley se lo permite, al proclamarse como mujer hay que considerarle mujer, es trasladado a una cárcel de mujeres y lo primero que hizo es intentar abusar de 4 mujeres, solo entrar en la cárcel, ¿no? Esto ha ocurrido en Inglaterra, parece inconcebible, ha ocurrido también en Estados Unidos, ha ocurrido en Canadá. No, es algo que cuando lo dices la gente se cree que estás loco, que estás inventándote algo, pero está pasando esto, ¿no? En España esto todavía no ha llegado, pero puede llegar. En 2019 el Parlamento de Cataluña, en Cataluña la situación, y creo que es especialmente grave, también en el País Vasco, no sé en otras autonomías cómo está la situación, en Cataluña en el Parlamento 2 diputados socialistas hicieron unas preguntas. Voy a explicar esto porque me parece que refleja muy bien lo que está pasando. No recuerdo los nombres de los diputados, pero no importa. Una de las preguntas era cómo se había desarrollado la aplicación de la ley de 2019, que es una ley aprobada por el Parlamento que permite a los transexuales que ya han sido reconocidos como que su cambio de sexo ha sido ya reconocido, que tienen su carne de identidad, me refiero a transexuales masculinos, que pasan de hombres a mujeres, que ya tienen su identidad como mujer reconocida legalmente. Eso les permite cumplir sus condenas, si han delinquido, en cárceles de mujeres. Y el diputado socialista preguntó cuál era la experiencia de haber aplicado esta ley. La mesa del Parlamento, esto ocurrió hace muy poco, hace un mes y medio, creo, ¿no? La mesa del Parlamento de Cataluña decidió que no se podía hacer esta pregunta porque se consideraba transfóbico y no se pudo hacer. Otra pregunta se relacionaba con un programa de televisión infantil de la televisión de Cataluña, TV3, en el que se doblaban dibujos animados para niños, especialmente uno muy conocido que es Las 3 mellizas. Se cambiaba el doblaje para adoctrinar en las ideas de género a los niños, decía que no existían los géneros, que no existían los sexos, que es algo que también se hace en las escuelas. Hay unidades de género en las escuelas que están educando a los niños en estas ideas. Esa pregunta la parlamentaria, Gemma Lienas era exactamente quien hizo esta pregunta, del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, no se pudo admitir la pregunta porque se consideró transfóbica. Otra vez, ¿no? O sea que estamos en una situación de dictadura no declarada. Eso para mí tiene características de régimen totalitario, sin ninguna duda, ¿no? En estos momentos lo que está ocurriendo es que mediante toda esa propaganda, no solo en las escuelas, sino muy principalmente en las redes sociales, en los canales de YouTube. Hay canales de YouTube dedicados a la propaganda transgénero que tienen 100.000 o más seguidores, en los que se incide en la idea esa de que el sexo, el género es algo que uno decide libremente y que no existe como algo biológico. Y eso ha provocado una epidemia, yo creo que hay que llamar epidemia eso, social, que consiste principalmente en que muchos adolescentes, y entramos ya en el problema actual de la
locura por el cambio de sexo, que afecta principalmente la pubertad, muchos adolescentes, niños y niñas, pero principalmente niñas, en una proporción grande, desean cambiar de sexo de un día para otro, porque están todo el día conectados a esas redes sociales y llegan a su casa y dicen a sus padres: yo no soy una niña, soy un niño, o al revés. Normalmente suele ser así, ¿no? En esto en Estados Unidos eso está pasando. Aquí me han llegado de conocidos míos, de personas cercanas, 2 casos de lo que estoy diciendo. En Estados Unidos eso es una epidemia extrema. Estamos aquí en Canadá y también, como decían, pues en Inglaterra, en los países escandinavos, pero muy especialmente en Estados Unidos. Y hay un libro fundamental que recomiendo a todo el mundo, el libro más importante que se ha escrito sobre este fenómeno, que es el libro de Abigail Shrier, Irreversible Damage. No se ha publicado, no hay traducción en español. Si quien pueda leer en inglés, que lo adquiera inmediatamente, porque los datos que da son impresionantes y permiten entender muy bien lo que está pasando, y espero que se traduzca pronto porque es un libro imprescindible. Habla en este libro de la doctora Liza Littman, que era una obstetra y ginecóloga, que casualmente tuvo noticia de una anomalía. Se dio cuenta de que la disforia de género, que es como se llama a la necesidad de cambiar de sexo, disforia de sexo se llamaba normalmente, ahora se le llamaba de género, ¿no? Había crecido en una proporción impresionante. En Inglaterra, en estos momentos, ha crecido casi un 5000%. Se me fue de la pantalla algo. ¿Me estáis viendo a mí? ¿Me estáis oyendo? Sí, te vemos y te oímos. Vale, ya estoy bien, sí, otra vez. Tengo un terror a la tecnología en estos momentos absoluto. Bueno, vamos a ver. Primero voy a intentar explicar que tengo tiempo todavía, porque no estoy contando el tiempo, pero 10 minutos. Bueno, yo creo que podríamos ir concluyendo para que la gente... Pero tranquilo, Ferran, acaba tus argumentos. Me gustaría hablar de qué es la disforia de género, de sexo, desde el punto de vista científico, médico. El último informe sobre esto, que es el 2020, que es de la organización internacional más importante sobre este tema, en la que colaboran miles de científicos de primera línea, de profesionales de esta cuestión en todo el mundo, considera que la disforia de género, que afecta una minoría realmente muy pequeña de la humanidad, entre un 0,05% y un 0,014% en el total de la población masculina mundial, y de un 0,02 y un 0,03 en la femenina, ¿no? Eso es una psicopatología, lo cual no implica ninguna valoración moral, simplemente hay gente que se siente desesperadamente en la necesidad de cambiar su sexo. Hasta ahora, en la mayoría de legislaciones, para poder hacer eso, pues necesitabas informes médicos, necesitabas, si eras menor, por supuesto, el aval de la decisión de los padres. Con estas nuevas leyes no hace falta ni informe médico ni permiso de los padres. Una niña llega a su casa, dice que, como decía antes, dice que él es un niño, los padres la llevan a las unidades. Estoy hablando principalmente de la experiencia de Estados Unidos, pero está llegando aquí, y como digo, me ha llegado casos que está ocurriendo en hospitales catalanes, también españoles en general, ¿no? Una niña llega a su casa, dice un buen día, sin haber mostrado antes ninguna incomodidad con su sexo, y dice que es un niño, y que le llamen como un niño, y que se refieren a ella siempre como si fuera el sexo masculino. La llevan a una unidad de género, y lo que le puede ocurrir en Estados Unidos siempre es que aplican lo que llaman la terapia afirmativa, que significa darle la razón en su autodiagnóstico y iniciar un proceso que implica la administración de bloqueadores de la pubertad, luego un tratamiento hormonal y en algunos casos la mastectomía y también la operación genital, algo que es, bueno, los bloqueadores de la pubertad y las hormonas tienen consecuencias que pueden llegar a ataques cardíacos, a cáncer,
muchísimas cosas, pero es lo que se aplica sistemáticamente. En algunos casos, en Estados Unidos y en Canadá, algunos doctores que se han negado a aplicar eso y que han querido es hablar con la persona afectada para ver cuál es su problema. En realidad, se les ha denunciado, han perdido su empleo. Hay una auténtica caza de brujas sobre todo esto. Muchos profesionales no se atreven ya a llevar la contraria a esto. Y tenemos el caso de Keira Bell en Inglaterra, que es una chica que a los 16 años tuvo esa locura de creer que ella era del otro sexo, fue a una unidad de género y automáticamente se inició el proceso, la hormonaron, la operaron, ahora tiene 20 y tantos años, se ha dado cuenta del horror que eso ha significado para ella, ha denunciado a los médicos que no la disuadieron ni la trataron convenientemente en el sentido de explorar qué le pasaba realmente. Y eso es interesante. Pobre chica, para ella es una tragedia tremenda, pero eso ha propiciado un debate y parece que ahora las cosas se empieza a despertar un poco en ese sentido, ¿no? Para mí es fundamental que haya una oposición radical y absoluta a esa locura, que no es más que un fenómeno sociogénico, es decir, que es una enfermedad sociogénica de masas, una irracionalidad que se ha instalado a todos los niveles en la sociedad, en la universidad en estos momentos. Yo he estado trabajando durante más de 20 años en una universidad y allí ya en los últimos años y en estos momentos, por la información que tengo, cada vez se tiende más a esa tendencia. O sea que la situación es de la escuela, la universidad, la legislación, o sea, las propuestas de legislación, está todo tomado por ese poder de género que para mí es absolutamente desastroso. Es más que eso, es una catástrofe tendente a destruir completamente nuestra civilización. Y me parece que el problema es que la gente no tiene conciencia de eso. Cuando habla de estas cosas, a veces lo que encuentras es que se ríen, como ocurría antes cuando con el régimen comunista de la URSS Stalin estaba matando gente y cuenta Martin Amis en su libro sobre este tema que cuando lo contaba la gente se reía, ¿no? Nadie se ríe cuando dicen que los nazis mataron a 6 millones de judíos, se reían porque Stalin decían que estaban matando gente. Pues ahora ocurre lo mismo con esto. Es un horror, es una catástrofe y la gente o no tiene ningún interés o se ríe de todo esto. Bueno, lo dejo aquí porque me parece que me he alargado mucho más de la cuenta. Tenía mucho más que decir, pero ya irá saliendo. Vale. Gracias, Ferran. ¿Ves cómo ha valido la pena luchar contra la tecnología para que te pudiéramos escuchar? Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes. Yo he prometido que me iba a contener, a pesar de las cosas que me gustaría preguntar, así que vamos a abrir el turno de palabras a todos vosotros. Podéis hacer las preguntas de manera directa a través de vuestra cámara y con vuestro micro, o si no, también podéis plantear las preguntas en el chat y yo las traslado a los ponentes. Pues, quien quiera empezar. Sí, perdona, me lanzaré yo, pues. Muy bien. No, yo, perdonadme, voy a hablar desde la más pura ignorancia, o sea que no voy a hablar, y me declaro un poco fascinado por lo que ha conseguido este movimiento. Y digo fascinado porque los que ya tenemos una edad, es decir, ya tenemos un cierto recorrido, pues desde las reivindicaciones de esta segunda o tercera ola del feminismo a lo que hay ahora, en que algunos departamentos de las universidades americanas, ¿no? Están prohibiendo los estudios clásicos porque los han, digamos, los han declarado como un objetivo por ser ellos los culpables, ¿no? de estas construcciones heteropatriarcales y todo esto. Esto creo que es una noticia que aparecía, ¿no? Hace unos meses. O sea, a mí realmente me asombra y declaro
Y más que una pregunta, es que me gustaría implicarme más en el tema conociendo algo de bibliografía, porque es realmente complicado el obtener bibliografía que, digamos, no afirme esas teorías o afirme esa ideología de género o ese movimiento que está, que decía, ¿no? Entonces, ya lo digo, no puedo hablar porque lo desconozco, pero es un tema realmente apasionante y que considero realmente grave, porque son cuestiones para mí trascendentales, ¿no? Y importantes, ¿no? Entonces yo más bien pediría, no sé si podéis hacer alguna recomendación. Ferran ha dicho una, que ya la hemos anotado, no sé si hay alguna más recomendación para meternos más de lleno en este mundo, ¿no? Muy bien, Óscar, muchas gracias. No sé si los ponentes quizás quieren ahora dar alguna indicación bibliográfica o preferís hacerlo más tarde. Bueno, hay un libro, si me permites, hay un libro muy importante, pero el libro más importante que hay sobre la ideología de género y sobre el drama, principalmente sobre el drama de esos miles, pronto millones ya, de adolescentes que están locos por cambiar de sexo, es el que he dicho antes, el de Abigail Shire, Irreversible Damage. En España hay un libro que se titula, muy importante, que ha pasado bastante desapercibido, creo, Refutación del feminismo radical, que es de Javier de la Puerta, que da datos muy importantes, pero no sobre lo que estamos hablando ahora, sino sobre lo que refuta es una serie de alegaciones del feminismo actual que no son ciertas, ¿no? No voy a entrar en detalle porque me alargaría mucho, pero es un libro que vale la pena leer en muchos aspectos. Luego acaba de aparecer el libro de Pascal Bruckner, que he mencionado antes, Un coupable presque parfait, está solo en francés de momento, un culpable casi perfecto, que habla de esa demonización del hombre blanco heterosexual y habla de feminismo radical, habla de transgénero, habla también del movimiento antirracista, que esto es algo, se centra mucho en esto en realidad, cómo está ocurriendo, como también hace, perdón, otro libro, que es el de Ayaan Hirsi Ali, su último libro, que se llama Prey, Presa, tampoco traducido de momento, son muy recientes estos libros, que lo que ella dice en este libro es cómo las mujeres occidentales están perdiendo derechos porque en barrios de mayorías musulmanas, si una mujer entra ahí dentro, pues no sale bien parada y es muy probable que reciba abusos o incluso violaciones. Y cómo la policía en Alemania, en Suecia, son los países que principalmente analiza, hacen la vista gorda ante esto. Hay sentencias de jueces después de haber probado una violación que dejan en libertad a los presuntos violadores simplemente porque creen que su cultura no le permite entender lo que es la violación, mientras están condenando a hombres simplemente por palabras. En Estados Unidos, como decía antes, hay profesores que han perdido su plaza o profesores o cualquier otra profesión simplemente Periodistas también. ¿Perdona? Periodistas, ¿no? Los Periodistas, simplemente por el hecho de poner en cuestión todo esto, ¿no? Y eso es de lo que trata el libro de Ayaan Hirsi, y el libro de Pascal Bruckner se parece bastante en este sentido, cómo hay una preocupación neurótica por regular la vida privada de las personas. En universidades americanas se les da a los estudiantes cuando entran un protocolo que tienen que seguir sobre relaciones sexuales, que si tienen relación con una chica, tienen que dejar por escrito cada uno de los pasos que dan, pero hasta el extremo de si tú le pides que se quite los sostenes, tiene que darte autorización por escrito, cosas de este tipo, ¿no? Se está regulando esto en Estados Unidos y en Canadá legalmente, ¿no? Aquí no hemos llegado a esto, pero estamos llegando, yo creo. Y bueno, sí. Paloma, ¿quieres quizás Sí, dar si me permite, sí. Yo lo que pasa es que creo que, o sea, yo creo que habría que reconducir desde mi punto de vista un pelín la narrativa, porque a mí me parece que una cosa es hablar de feminismo y de igualdad entre mujeres y hombres, y otra cosa es hablar de todo lo que ha supuesto el movimiento LGTBQ
que es el que ha fomentado todo lo que tú estás planteando, Ferran. Entonces, Sí. a mí me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, yo no Duda. mezclaría en ningún caso. Perdona, creo que no No, lo no, dices. no, no, si no, Sí, no lo digo por ti, digo que sí, yo personalmente, sí, al sí, sí, margen de lo que tú hayas dicho, sí. yo no mezclaría, que es una cosa muy frecuente, lo que significa el movimiento feminista y el seguir defendiendo que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, con lo que ha supuesto la influencia de otro movimiento diferente, con connotaciones respecto al feminismo, pero diferente, que sería el movimiento LGBTQ. Me parece que estamos hablando de dos cosas, porque de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me parece muy, muy significativa es que cuando hablamos de feminismo, en el Consejo de Europa, yo recuerdo la reunión que se hizo en el año 1997, o sea que ya ha llovido, sobre la interpretación de lo que eran las acciones positivas y lo que podía significar el tema de las cuotas. Estaba centrado en la igualdad con respecto a las mujeres, pero bueno, las cuotas se pueden aplicar a muchas cosas, pero en ese caso concreto se había pedido a un grupo en el que tuve la suerte de estar, un grupo de 6 personas, hacer un informe para el Consejo de Europa para especificar lo que significaban esas acciones positivas. En ese momento, recuerdo que una de las preocupaciones en las reuniones del Consejo de Europa era cómo integrar a los varones en una narrativa en la que lo que se está pretendiendo es fomentar la igualdad para las mujeres. ¿Dónde están los hombres? Esta era la gran preocupación no sé, el gran reto que había de integrar a los hombres en esta conversación. Y luego hay otro dato que a mí también me gustaría señalar, y es que Betty Friedan, que ha sido una de las grandes líderes de todo el movimiento feminista en Estados Unidos, que escribió una obra muy emblemática en el mundo feminista y en la historia del feminismo americano, que es La mística de la feminidad, en un momento en el que la defensa que ella hacía del movimiento feminista estaba quizá en la segunda ola que hemos mencionado antes. Betty Friedan, antes de fallecer en el año 2006, estuvo en España, donde le hicieron una entrevista en la residencia de estudiantes en Madrid. Y le preguntaron, usted, si tuviera que cambiar algo de su planteamiento sobre lo que es el movimiento social feminista, ¿qué cambiaría? Y ella dijo, yo creo que hay que integrar a los varones. Entonces, a mí me parece que estas dos referencias, ¿no?, que yo acabo de mencionar, me parece que de alguna manera avalan, si ahora uno lee todo lo que está diciendo, por ejemplo, Gloria Steinem, que es otra de las grandes líderes del movimiento feminista americano, está también en esta línea. Entonces, yo lo que pienso es que si hablamos de feminismo, estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. Claro. Si nos ponemos a hablar del movimiento LGTB, trans, etcétera, eso me parece que es otra discusión. Entonces, a mí lo que me parece que desde el punto de vista, si se quiere, del movimiento social es un error, es mezclar estas dos aproximaciones y poner en el mismo saco la defensa y la narrativa sobre la igualdad entre mujeres y hombres y lo que es la narrativa sobre el tema LGTBQ. Entonces, a mí me parece que es muy importante separarlo, porque los argumentos que ahora mismo se están dando en España sobre las mujeres con las mujeres, por las mujeres y solamente para las mujeres, son los argumentos del año 50, es que eso está trasnochado. Entonces, que haya personas ahora que tengan responsabilidades políticas y que lamentablemente no tengan ni idea de lo que ha pasado desde el punto de vista histórico, pues yo me remitiría a Isaac Dinesen, ¿verdad?, y a sus cuentos de invierno, donde clarísimamente señala y dice que el que no tiene historia no tiene identidad. Bueno, si me permites, ¿se me oye? No. Sí, se te oye, se te oye. Vale. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Son cosas distintas, pero también es cierto que el feminismo se ha confundido con eso. El mismo feminismo se ha querido confundir con eso, Pero especialmente... en España, No, en Estados Unidos, a partir de los años 60. Yo Es en lo que Estados denuncia, Unidos no es lo pienso. que denuncia Camille Paglia, Christina Hoff Sommers, que ellas estaban en ese momento, en el movimiento feminista, y fueron protagonistas de esa división. Entonces, una parte del feminismo, el que se radicaliza, el que va contra el hombre, lo que hace es mezclarse con otras reivindicaciones, como el movimiento homosexual y otras cosas,
Y eso es lo que va, con la base de la teoría de género, eso es lo que crea a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Pero por supuesto que el feminismo es otra cosa. Has dicho una cosa muy importante al principio, que me gustaría incidir en ella, que es la universalidad de los derechos, ¿no? Que es un principio ilustrado, fundamental, y que además la democracia solo se puede sostener en eso. No puede haber derechos particulares. Por tanto, el feminismo no puede ser otra cosa que la igualdad plena de derechos, que es algo que ya está conseguido absolutamente. Lo que no está conseguido en Occidente, en otras partes del mundo, no hay nada conseguido. Lo que hay es una opresión absoluta de la mujer, lo cual parece no preocupar para nada a las feministas occidentales, ¿no? Lo que se ha conseguido es absolutamente la igualdad. No hay una igualdad efectiva en algunos casos, pero por un motivo puramente, podemos decir, sociopsicológico. Lo único que puede hacer el feminismo ahora es animar a las mujeres a tomar las riendas de su propia vida, a desarrollarse como personas, lo que podríamos llamar, que se llama a veces así, el feminismo amazónico, el de hacer conscientes a las mujeres, muchas ya lo son, pero otras todavía no, de esa igualdad que tiene que ser efectiva porque legal ya lo es. Entonces nos están confundiendo constantemente dentro del feminismo, ahora estoy hablando de feminismo, no de LGTBI, ¿no? Dentro del feminismo se sigue difundiendo el discurso de que no hay igualdad, ¿no? Luchamos por los derechos de las mujeres. No, las mujeres tienen todos los derechos. Se dicen cosas que no son en absoluto ciertas. Podríamos hablar, por ejemplo, del mito de la brecha de género. El libro que he mencionado antes, de Javier de la Puerta, de la aceptación del feminismo radical, da datos sobre esto, ¿no? La igualdad salarial en España la decretó, la puso en el Estatuto de los Trabajadores Adolfo Suárez en 1980. En Estados Unidos estaba ya con Kennedy en el año 60. Es inequívoca la definición de la igualdad absoluta sin ninguna discriminación por razón de condición, de sexo, de raza, de lo que sea, ¿no? Otra cosa es que las mujeres no quieren acceder, algunas de ellas, con la misma frecuencia que los hombres, a puestos mucho más remunerados. Entonces sí que hay, si consideramos el conjunto de hombres y mujeres, sí que hay unas diferencias salariales, pero nadie cobra menos por hacer el mismo trabajo. Y si alguien lo hace, no tiene más que ir al juez. Bien, todo lo que yo he leído yo es, vamos a ver, si la ley, y no la ley cualquiera, una ley orgánica, el Estatuto de los Trabajadores, artículo 28, en el Estatuto de 1980. Si alguien no cobra lo mismo que otra persona, sea por razón de sexo o de otra condición, por hacer el mismo trabajo, yo creo que no tiene más que acudir al juez. Y estoy seguro que le dará la razón. No estará prevaricando. Me parece a mí que alguien me corrija si esto no es así. Pero bueno, hay algunas áreas, Ferran, no quiero yo desviar el tema a esto, sí. Pero hay algunas áreas donde lamentablemente las mujeres no cobran lo mismo que los hombres y de hecho se acaba de aprobar ahora una nueva directiva en la Unión Europea precisamente para garantizar el salario igual para hombres y para mujeres en todos los sectores. Entonces, en España, por ejemplo, se ha hecho como una especie de mapping de cuál es la situación y hay algunos sectores donde las mujeres siguen cobrando menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Pero es bueno, ilegal. Es ilegal, pero pasa. Es lo único que yo quería decir, que es ilegal, pero que bueno, no, sí que se ha denunciado. Yo creo que hay varios negocios. Si a mí me pagan menos, o soy un hombre, pero por cualquier razón, o me roban la cartera, me voy a denunciarlo. Y me pregunto por qué esto no se denuncia. Si se denuncia, a mí me cuesta mucho creer que un juez no dé la razón, ¿no? Sí. O sea que en cualquier caso, me estarás de acuerdo conmigo que puede haber todavía sectores en que esto pueda ocurrir, pero que en gran parte es un mito. Y es un mito que se usa como arma contra lo que se llama el patriarcado, ¿no? Como muchas otras cosas. Yo, fíjate, me encantaría darte la razón, pero en esto no coincidimos, Ferran. Bueno, en muchas de las cosas que has dicho, sí, pero que hay una brecha de género en muchos sitios, sí. Te voy a poner un ejemplo. Las universidades, que tú bien conoces.
¿eh? Sí. En las universidades ahora mismo, en el área de ciencias experimentales, sobre todo en la parte de profesiones sanitarias y en la parte de ciencias sociales, hay un porcentaje bastante más elevado de mujeres que de hombres estudiando. Las ingenierías es el único sector Sí, donde eso no sucede. lo sé perfectamente. De las no sé cuántas universidades que hay en España, pero hay más de 50, hay 8 rectoras. ¿Por qué no hay más? Pues no lo sé, Es una cosa distinta, perdona. pero Claro. Eso es distinto. No te estoy, pero, a ver, el sueldo de rector es el sueldo de rector o de rectora. La cuestión es si acceden más o menos mujeres a esos cargos. Pero eso es un problema, como decía, sociopsicológico. No es un problema legal. Y una no, democracia claro que no es un problema legal. Lo que digo, no, pero Sí. digo que cuando hablamos de la brecha de género también habría que matizar a qué nos estamos refiriendo. O sea, yo entiendo que la brecha de género implica que todavía hay una ausencia de las mujeres en muchos sectores de la vida pública. Y en ese sentido me parece que aunque la igualdad esté garantizada desde el punto de vista legal, me parece que hay un proceso sociológico, político, como lo quieras llamar, donde hace falta integrar a las mujeres. Y ahí hay un tema de educación y de entorno muy importante. Porque, o sea, bueno, no nos da Pero me tiempo a estás dando la entrar. razón en lo que Sí. dices, que no hay No un sé problema si hay, legal. quizás, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta que se desvíe del tema. Si no, aprovecharía mi posición de moderadora y diría algo, pero no sé si hay alguna persona que quiera traer a colación alguna otra cuestión. ¿Se me oye? ¿Se puede Sí, hacer una sí, se te oye, se te oye. No es una, bueno, sí es una pequeña, pero bueno, es para generar un poquito también de debate en torno al tema. Primero agradecer a los dos ponentes, que ha sido una charla magnífica, la verdad, siempre se aprende muchísimo y hoy también, ¿eh? Y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que han dicho cada uno de ellos. Entonces, me queda a mí poco, yo no voy a decir nada más sobre eso, porque estoy prácticamente de acuerdo en todo. Pero solo quería aportar que sí que es verdad que en la diferencia, tanto en estas dos vertientes del feminismo, tanto el radicalizado como el que está a favor de la inclusión, ¿no? de la sociedad en general, hombres y mujeres conjuntamente construyendo lo que es nuestra sociedad o manteniéndola una vez que, ¿no? construyendo las cosas que falten y manteniéndola a lo largo del tiempo. Creo que también una parte muy importante, aparte de que las mujeres, es que es obvio, todo lo que ha pasado también tiene su razón de ser. O sea, Sí. en parte tiene una parte también que se podría justificar por muchas cosas, por cómo han ido, ¿no? No me voy ahora, no vamos a hablar de los siglos anteriores, de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? En estos últimos 2000 años, pero quiero decir que el hombre en la sociedad actual, ahora en el momento actual, también tiene una parte muy importante con respecto a las mujeres, ¿no? En ayudar Ujú. de alguna manera a esta inclusión, que no solo es una cosa de la mujer, no solo es un derecho y un objetivo exclusivo de la mujer, que también, si los hombres, lo digo por ejemplo, lo que pasó que lo hemos visto todo, lo que pasó hace muy recientemente en el encuentro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el encuentro que se hizo con Erdogan, que faltaba esta silla, ¿no? Esta tercera silla. Son detalles que sí que es verdad que las cosas han mejorado mucho y han avanzado mucho, pero son todavía hay estos pequeños detalles, estas cosas que pasan y sobre todo, porque claro, si esto pasa en la calle, la gente a veces pues esto no, pero claro, fíjate, ¿no? Esto todo el mundo lo vio en la televisión, ¿no? Un encuentro institucional, ¿no? Importante, muy importante, con la presidenta de la Comisión Europea y faltaba esta silla, que a lo mejor fue que yo también quiero pensar que a lo mejor fue bueno, un descuido de alguien o no, no lo sé, pero bueno, pasan constantemente estas cosas y creo que sí que es verdad que la mujer tiene un papel muy importante a la hora de reivindicar y de buscar su sitio, que es el que tenía que haber sido siempre. Si es que no, bueno, pero bueno, las cosas han pasado muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia, pero bueno, era solo esto, que si estáis de acuerdo, era para generar un poco de debate solo también, ¿eh? Sí, que el hombre también tiene una parte importante en todo esto, no solo, o sea, todos, que era que también viene, lo habéis dicho, ¿eh? Lo han dicho los dos ponentes en el fondo.
Yo creo un Pero, poco que se trata de incidir en lo que ya se estaba comentando, ¿no? Y yo creo que aquí sí que se ha visto algo de controversia. Ferran defendía que la igualdad, sobre todo en Occidente, claro, Erdogan yo creo que no sería representativo. Claro, claro. Eso es lo Pero que iba a decir. Ferran estaba diciendo, en Occidente la igualdad quizás no efectiva, pero desde un punto de vista jurídico se ha conseguido. Hay cuestiones pues, que también quizás por biología, hay muchas mujeres que optan por no querer ser rectoras o decanas o socias de despacho. Y aquí Paloma decía, no, hay todavía un camino que recorrer, el feminismo todavía tiene parcelas, ¿no? que alcanzar. Me parece que ahí estaba, yo creo, la discrepancia. Y al hilo de esto, yo os quería hacer una pregunta sobre las cuotas y quería centrarme en nuestra sociedad, en la sociedad española. Porque cuando se habla de las cuotas, a mí me da la impresión que este discurso ha servido para determinadas élites. Este discurso ha servido para que haya más mujeres escribiendo en periódicos, para que haya más mujeres en determinadas tertulias, para que haya a lo mejor más directivas, pero no sé hasta qué punto ha servido para mejorar las condiciones de mujeres más normales, ¿no? A lo mejor pues lo que necesitarían sobre todo es que la educación de 0 a 3 pues se universalizara y fuera pública. Y esa es realmente su gran reivindicación y no tanto que en el país pues haya el mismo número de mujeres escribiendo que hombres, ¿no? Y a veces no sé si es un discurso o unas luchas que es solo para mujeres que están en la élite cultural o en la élite del deporte. Cuando escuchábamos las reivindicaciones de las actrices de Hollywood no cobran lo mismo, ¿no? O las tenistas no cobran lo mismo. Yo no sé si esto a las mujeres normales les parece un poco marciano, ¿no? Y eso también hace que a lo mejor pues muchas mujeres se sientan un poco ajenas al discurso que se autoproclama como feminista, que a lo mejor es otra cosa. A ver, yo pienso... Perdona, Paloma. Sí, no, yo sobre el tema de las cuotas, que la verdad es que es un tema que he trabajado mucho en el ámbito internacional más que en el ámbito español. Yo creo que las cuotas, como todas las medicinas, porque a veces se plantea como una medicina, no son una receta para todas las enfermedades, en todos los lugares, para todas las edades y para todas las personas. O sea, yo creo que las cuotas han tenido su justificación, si se quiere, en determinados momentos. Por ejemplo, Argentina aprueba en el año 1990 la primera ley de cuotas y lo hace porque no había ni una sola persona en el Parlamento. En una sociedad con una educación, es verdad, muy machista, si se me permite decirlo así, y entonces eso es una política de choque. Se aprueba un plan de cuotas para garantizar que haya más mujeres en la vida política. Bien. Francia. Francia es uno de los países con mayor tradición en su movimiento asociativo de mujeres y que en un momento concreto se detecta que es que la representación en el Parlamento, la representación de las mujeres en el Parlamento estaba al mismo nivel que Grecia. Eran los dos países peor representados en toda la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque en los partidos políticos, como no había ningún tipo de garantía de la igualdad porque las cuotas no estaban permitidas en el sistema francés, pues los partidos políticos, que son los que hacen las listas electorales, hacían lo que les parecía y por tanto, ¿qué se hizo? Hubo que reformar la Constitución francesa para poder integrar el sistema de cuotas y para que hubiera más mujeres porque el desnivel que había era brutal. Entonces, las cuotas yo creo que son una solución en determinados momentos y por determinadas circunstancias. En España no ha habido cuotas hasta hace nada, y la representación política de las mujeres se ha acercado al 47%. En un país como el nuestro, que tampoco diría yo que tenemos una tradición de igualdad especialmente significativa, sino más bien todo lo contrario. Entonces, ¿las cuotas sirven para algo? Y yo repito, pues en algunos momentos, en algunos entornos y en algunas circunstancias, pero tampoco me parece que las cuotas sean ni la solución para todo ni la solución para nada. Entonces, que haya más mujeres en determinados sectores a mí siempre me parece positivo. Ahora, identificar el movimiento feminista con la defensa de las cuotas tampoco me parece que sea especialmente riguroso. Bueno, a ver, yo estoy en contra de las cuotas,
Yo solo creo en tres cosas. En primer lugar, en la igualdad intelectual. Es decir, que los hombres y las mujeres somos distintos en cuanto a reacciones emocionales, pero en las facultades superiores, insisto en eso, cuando desarrollamos una actividad intelectual, literaria, científica, ahí desaparece el sexo, lo que hay son personas pensantes. Entonces, si las mujeres quieren acceder a puestos de mayor responsabilidad y de mayor relevancia, el derecho lo tienen. Y si no quieren, pues que no lo hagan. Y no hay que preocuparse por eso, ya irá llegando, si es que tiene que llegar. Bueno, de hecho, hemos avanzado mucho en ese sentido. Las cuotas lo que hacen es convertir a la mujer en una persona tutelada, hasta ahora por el patriarcado, que es el nombre que suelen utilizar el feminismo, y ahora por el feminismo, ¿no? Y eso me parece muy contraproducente, porque claro, yo no tengo que esforzarme, yo tengo mi cuota y por lo tanto ya me van a dar el cargo correspondiente sin esforzarme mucho, ¿no? Esto a mí me parece abominable, si se me permite la palabra, ¿no? Bueno, yo creo pues en eso, en la igualdad absoluta, creo también que el fundamento de la democracia es la libertad negativa, en el sentido que la define Berlin, es decir, que no poner barreras a la libre realización de las personas. Y después, en lo que decía al principio Paloma, y que insisto que es lo fundamental, en los derechos universales. Todo esto lo tenemos, y la cuestión es ya que la sociedad se desarrolle libremente como le dé la gana. Y si una mujer, ha habido por ejemplo en el feminismo una cierta criminalización de la maternidad. Si una mujer quiere quedarse en casa y cuidar a sus hijos, tiene todo su derecho, y es algo tan noble como trabajar de director gerente de una empresa o como ser catedrático. Y eso es una opción personal y nadie debe impulsar eso, y por supuesto no debe coartarlo, pero es que ya no se coarta, por lo contrario. De todas maneras, si se me permite todavía un segundín, yo por ejemplo sí que veo que hay determinados sectores donde, o sea, repito que para mí las cuotas ni son la medicina para todos, o sea, habrá que ver en cada caso, ¿no? Pero sí que me parece que hay sectores donde las mujeres han tenido, y en algunos casos aún tienen, todavía más difícil mejorar en su carrera profesional aun queriéndola. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se hizo en España el Plan Óptima, que era un plan que se hacía con las empresas para promocionar que hubiera más mujeres en cargos de dirección, y una de las cosas que me acuerdo que se detectó, que se hizo además un programa muy bonito con empresarios, con sindicatos y con la administración pública, y una de las cosas que se detectó es que, por ejemplo, en determinadas empresas, para que las mujeres pudieran acceder a esos cargos directivos, tenían que hacer sus procesos de formación. Los procesos de formación que la empresa hacía se organizaban a partir de las 7 de la tarde, que era cuando las señoras con una familia salían corriendo y los que se quedaban en la empresa eran ellos. Entonces, no digo que esto sea la forma de conducta universal, pero sí que me parece que hay determinadas circunstancias donde a lo mejor hay que ver cuáles son las barreras, más que para fomentar cuotas o algo por el estilo, para que una mujer pueda ejercitar su libertad. Totalmente. Si hay no obstáculos, no por cuotas, sino claro. Si hay obstáculos en el ámbito profesional que impiden que una mujer que quiera profesionar no pueda hacerlo, claro. Me parece que eso sí que requeriría algún lo que hay que dar es todas las ayudas ¿no? posibles a las personas, sean hombres o mujeres, que quieren desarrollar una determinada actividad, ¿no? Eso me parece innegable. Porque de lo que se trata en definitiva es de que seamos y se reconozca que somos todos iguales, que es, como digo, algo que está ya conseguido. Es que también antes lo ha dicho Nuria, ¿no? El ejemplo de la persona que ha hablado antes, de Erdogan. Bueno, pues que precisamente ese es el problema, que en Occidente lo hemos conseguido todo, y los que están muy lejos de acercarse a lo que tenemos nosotros son otros países. Y el feminismo debería trabajar intensamente por liberar a las mujeres de esas sociedades auténticamente patriarcales a que las tienen completamente sometidas. En eso debería trabajar el feminismo internacional, y en fortalecer lo que ya tenemos aquí, que debemos estar orgullosos de haber conseguido esto.
que por otra parte es la consecuencia lógica del planteamiento de la Ilustración. No se puede construir una sociedad libre si no son libres todas las personas, hombres y mujeres, y cualquiera por su condición. Muy bien, yo creo que vamos a tener que terminar. No sé si Paloma quieres decir algo más para concluir. Sí, no, yo lo único que añadiría y que señalaría es, como he dicho al principio, ¿no? Que a mí lo que me encantaría sería apostar por el feminismo de la libertad, es decir, porque cada persona tenga la posibilidad de elegir qué es lo que quiere hacer con su vida, porque no haya modelos, porque las instituciones no promuevan modelos de vida, sino que lo que promuevan y lo que protejan sea la libertad de cada persona para elegir el modo en el que quiere vivir. Pues no puedo estar más de acuerdo con esas palabras, que las asumo como mías. Yo creo que todos. Os agradecemos muchísimo vuestra participación. Habíamos prometido que era un tema que genera debate, lo ha generado, hemos visto que no todo el mundo piensa igual. Os damos las gracias de verdad a los dos y a todos los participantes. Y a los amigos del Club Tocqueville deciros que el 2 de junio celebraremos un acto presencial en el Círculo Ecuestre con Elisa de la Nuez. Os avisaremos por los canales habituales, intentaremos que también pueda ser un acto híbrido, pero bueno, seguimos con nuestros actos y os daremos cuenta de ello. Muchísimas gracias y que tengáis todos una buena noche. Muchas gracias. Gracias a vosotros.